Y cambiando de tema, Villa, el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Ujú, Miguel Ángel Mora Rufo está contento como príncipe haciendo campaña con Movimiento Ciudadano ujú. y después de que pues le diera la vuelta a temas con periodistas, Llega Alejandra Ang y le dijo, a lo que yo vine, a lo que es, yo vine y para que no te la andes jugando chistosito, es a esto. es que le van a rechazar la cuenta pública 2022. Sí, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la propia diputada Alejandra Ang, quien se encontraba, esto fue hace días, en el registro de Morena. No habíamos podido poner esta información por temas del propio tiempo, pero principalmente habla del mal manejo y del impago de impuestos correspondientes que tendría que estar pagando. Esto le ha pasado a muchas dependencias, pero como ya se lo dijeron tantas veces a la Comisión de Derechos Humanos, ya el Congreso dijo, ya estuvo, ya es demasiado, arregla el desastre que traes y por favor, solucionalo. Vamos a escuchar a Alejandra. Obviamente hubo algunos pagos, creo que el tema de los trabajadores con la seguridad social, digo, es situaciones que nosotros decimos, a lo mejor tienen que pedir presupuesto, tienen que hacer otras gestiones, pero no las hacen en su momento, ¿no? Y ya tienen esa observación, la auditoría ya nos comenta. Digo, si bien hablamos con el titular que estuvo al frente estuvo presente en la sesión, les digo, sabemos que están presentando resultados que a lo mejor no son de su gestión, pero al momento que uno toma la responsabilidad, tiene que asumirlos como tal y atender esas situaciones desde antes, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a eso, no aprobarlo. Y miren, la verdad es que estuve investigando ahí, Villa, de si había como este tema político, porque por ahí lo va a querer hacer Mora Marrufo, oye... Seguramente va a tardar mucho en responder, como sí, suele hacerlo. 4 años después, 4 años ¿no? después. Va a decir Mora Marrufo, oye, es que a mí no me... yo no sabía, ¿no? O es un tema político porque me estoy lanzando como candidato. La realidad es que no, ¿eh? De las evaluaciones que tuvieron las cuentas públicas en estos indicadores cualitativos y cuantitativos que diseñó la Comisión de Fiscalización, uno observa que el de los peores evaluados fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Con un porcentaje como de 60 o como 50 y tantos de 100. ¿Pero por qué? Porque si bien es cierto, no son los grandes desfalcos de dinero, aunque sí en temas de transferencia, ahí tenemos el documento de la Auditoría Superior del Estado, en la cual pues viene en sentido prácticamente de rechazar la cuenta pública, lo cual ya fue votado en comisiones, la rechazaron en comisiones y en el Pleno del Congreso la estarían rechazando también. El caso es que vienen desde temas como muy, y discúlpame que use esta expresión porque no es la correcta, domésticos, y es para explicarme mejor, domésticos muy sencillos, muy prácticos de poderlo realizar, como por ejemplo el tema de la retención de las cuotas patronales hacia la seguridad social, el tema de los impuestos, y que pudieron haberlo resuelto o lo pudieron haber subsanado, y no lo hizo Miguel Mora Marrufo, y fue reiterativo. Porque él estuvo presente, como dice la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la diputada Alejandra Ang, él estuvo presente, le dijeron, tienes que resolverlo, y no es una vez, son más de 3 veces. No lo hizo, no le importó, lo más sencillo de resolver, no lo subsanó. Pero además, Jorge, hubo transferencias por 341,000 pesos, incluyen transferencias dentro de su propio recurso, 341,000 pesos, sin autorización de la Secretaría de la Hacienda del Estado y sin su remisión al Congreso del Estado. Esto quiere decir, cuando tú tienes una partida destinada para algo y no lo usas para eso, tienes que solicitarle permiso a los entes que te facilitaron el dinero. Si no lo haces, es una irregularidad. Transferencias de 291,000 y 210,000 pesos sin autorización de su Consejo Consultivo y Secretaría de Hacienda. Y transferencias por 232,500 pesos en la que omitió aportar evidencia de las partidas montos a afectar, así como de haber sido autorizadas por la Secretaría de Hacienda del Estado y remitido al Congreso del Estado. Recomendación: falta registro contable de algunas depreciaciones. Falta registro contable de 427,855 pesos y 247,987 pesos. O sea, como que no saben qué pasó, o sea, no hay registro de cómo se movió ese dinero, ¿no? Sí, como decía Alejandra, unas fueron de 2021, pero le dijeron, tienes que hacer algo. Y ahí es cuando te das cuenta, Villa, y es algo que yo insisto mucho, no tienen administradores públicos, no tienen personal que le entienda al tema
de la administración de los recursos públicos, cómo subsanar este tipo de observaciones, inundan las dependencias estatales y los órganos autónomos de abogados, de ingenieros y de personal político que está pues trabajando con el que está encargado del área, y no terminan por resolver temas tan importantes. Y pasa en el Poder Judicial, pasa en el Ejecutivo, pasa en el Legislativo, como pasa también en los órganos autónomos como la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Salen manchados, y no es la primera vez, Villa, que le pasa a la Comisión de Derechos Humanos. Les han tronado cuentas porque no logran entender. Pero eso sí, Mora Marrufo se paseaba por todos los municipios diciendo que defendía los derechos humanos y toda esta situación, lo cual en algunas recomendaciones sí eran muy buenas, pero en su mayoría lo veíamos deficiente de un trabajo de campo u operativo, a diferencia de cuando estaba Heriberto García y que él hacía el trabajo de campo. Como que se sintió el rey y ya dejó de trabajar, ¿no? Sí, dijo, acuérdate que entró durante pandemia, más o menos por ahí, ¿no? Dijo, pues está muy cachetón este trabajo, ¿no? O sea, sí, desde la oficina, desde la casa, no sé dónde terminaba por trabajar. Y nadie quiere tumbarte como candidato, y nadie, ojalá que si la gente te ve bien, que vote por ti. No es un tema político electoral, no son tiempos políticos electorales y de campaña, y por eso te están tronando la cuenta. Tú sabes muy bien, Miguel Ángel Mora Marrufo, las deficiencias que tiene al interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ojo al nuevo titular, porque tienes el mismo personal. Y tú estuviste en la Comisión de Derechos Humanos, en ese entonces. Exacto. O sea, tú formabas parte de este ente, tuviste algunas cosas, te advirtieron ya, tienes que arreglarlas, ojalá que termine por ¿Y sabes por qué no pasa nada, Villa? Porque pues nadie meten a la cárcel, a nadie inhabilitan. O sea, puedes tronarte una cuenta pública y no te pasa nada, O sea, el Congreso te rechaza una cuenta pública y no hay ningún tipo de sanción. Y está dormidito a gusto. Es simplemente mediático. O sea, Miguel Ángel Mora debe estar bien contento de decir que me hagan lo que quieran. Sí. ¿No? Y voy a transferir más recursos sin avisarle a nadie. O sea... Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.